Ben, boas noites a todas e a todos. Benvidos a esta nova sesión dos Luns do Ateneo que organizamos en colaboración ca Asociación Federalista de Galicia. E benvido a Compostela ao noso convidado, Nicolás Sartorius, que vai a tratar o tema democracia, desigualdade e medio ambiente, a necesidade dun federalismo social. Para o Ateneo de Santiago é unha honra volver a poder contar con Nicolás Sartorius nesta programación dos Luns do Ateneo. Recordo que fai 5 anos había estado aquí presentando tamén un libro do que tamén hoxe podemos facer referencia a outro libro que recentemente tamén escribiu. A verdade é que vou ser moi breve porque lle vou a dar a palabra ao presidente da Asociación Federalista, Ramón Maiz, para que faga a presentación do conferenciante do tema da conferencia de hoxe, pero sí quixera agradecer a Nicolás o seu compromiso continuado con a democracia, o seu compromiso ca cidadanía e con os sectores máis desfavorecidos deste país ao longo de toda a súa traxectoria vital. En este sentido, gracias de novo, Nicolás, e, sin máis, vou a darlle a palabra xa a Ramón para que faga a presentación. Moitas grazas, presidente. Non cometerei o erro de tentar presentar unha traxectoria como a de Nicolás Sartorius, do abondo coñecida por todas e por todos, pero tamén dado o momento non que estamos, que se reinterpreta a transición política, sei que foi obra dun rei emérito ou dunhas élites, por riba, pois compre, e mesmo en días nos que se berra polas rúas tiro en la nuca, quixera insistir un par de elementos que paga pena subliñar da súa traxectoria, non tanto naqueles anos de fundación de comisións obreiras, de deputado parlamentario, senón na actualidade, porque o primeiro elemento é precisamente que Nicolás Sartorius foi testemunha en unha das escasas voces potentes que se erguen contra a manipulación histórica da transición española. Gusta de decir el que é ben certo que Franco finou no leito, pero que a democracia se impuxo nas rúas, e a ditadura foi a que morreu nas rúas, nas universidades e nas fábricas. Porque semella esquecida esa dimensión de masa e de mobilización política, recordarei simplemente 1975-76, 17.000 folgas en España. Aquí recuperemos algo dun chisco daquela actividade, daquela mobilización que levou por cabo, con todas as dificultades e elementos incompletos, pois cara á Constitución e a transición á democracia. Tanto é a súa defensa que, como saberedes, pois recentemente ideou e impulsou unha serie documental que está en emisión na televisión pública, en Radio Televisión Española, A conquista da democracia, na que o fío de varios capítulos, eu a recomendo vivamente, quienes non a veran, pois que se dá cumprida conta de esa dimensión esquecida, damando unha versión interesada e elitista da transición a nosa democracia. La conquista da democracia paga pena de verdad ser vista con agarimo e con atención. Tamén quixera subliñar moi rapidamente que durante moitos anos adicouse, centrou a súa actividade en acubillar a produción intelectual desde o punto de vista progresista. Neste sentido, tivo unha importancia extraordinaria a Fundación Alternativas, fundación
que desenvolviu numerosas publicacións, investigacións en temas tais como a pobreza, estado da democracia en España, a evolución da Unión Europea, a transición enerxética, en fin, temas todos eles de grande interese e desenvoltos por diversos especialistas que teñen traballado arreo e publicado informes moi serios da man desa fundación. Tamén fundación da que foi presidente e que na actualidade aínda preside o Consello Asesor. Pasados os anos, tivo a coraxe, que non podemos chamar de outra maneira, de coordinar ni máis ni menos que as diferentes asociacións federalistas que existen en España. Cada unha do seu pai e de súa nai ven diferentes en militancia, en visión do federalismo, e dai naceu o proxecto que el preside, que se chama Por unha España Federal, na que se aglutinan proxectos, ideas, concrecións e debates moi vivos en ocasión sobre que é federal, que é máis ben confederal e por onde podería ir unha reforma do sistema español, a reforma da Constitución. Son, polo tanto, cousas que non están vencelladas ao pasado, senón en unha traxectoria moi brillante desenvolta nos anos recentes. Por se fora pouco, xa remato con isto, pois recentemente ven de publicar un libro que para min ten unha extraordinaria actualidade e interese, que se chama Democracia Expansiva, penso que é o título, Democracia Expansiva. Expansiva no sentido de que, dende un punto de vista progresista, non é solamente que a democracia este en perigo, senón que compre, por a evolución do capitalismo e a globalización neoliberal, facer profundizar en ambos sentidos, na man de suxeitos colectivos internacionais e acordos internacionais, pero tamén cara ao interior, chegando a sitios onde supostamente o que tiñamos eran, pénsese nas empresas, en moitos mundos dentro do noso mundo democrático que estaban exentos en rigor de democracia. No libro se agabillan diversos temas, desde unha visión da Unión Europea desde unha perspectiva social até a transición española, a democracia, que se entende por democracia. En definitiva, un libro de extraordinaria actualidade, unha linguaxe vibrante e moi posto ao día, que recomendo tamén vivamente. Isto quería decir, pola miña parte máis nada, deixo vos con quen ten que falar hoxe aquí, que é Nicolás Sartorius. Cando queras, Nicolás. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, y muchas gracias por invitarme a este foro, al amigo Candela, de una trayectoria que me ha recordado ahora lejanísima, que habíamos coincidido, y a Ramón Maíz, que hemos tenido un trato más bien a través de los mecanismos, de los artefactos modernos, pero que nunca habíamos tenido ocasión de vernos y de charlar, ¿no? Bueno, yo, como decía Ramón Maíz, que ha resumido muy bien algunas cuestiones, me gustaría hacer una reflexión con ustedes acerca un poco de la democracia, en el sentido amplio, pero también del federalismo, también de otros temas que trato en este último libro, que tienen ahí fuera unos cuantos ejemplares, que el que le interese, tiene 500 páginas, o sea que es un poco denso, pero en donde trato con gran extensión todo lo que pienso últimamente sobre la situación que estamos viviendo y que luego, no sé si es costumbre o no, el que quiera hacer preguntas, pues me podrá hacer. Yo empiezo mi reflexión sobre en general, todos los temas sobre la historia, por una cosa que he aprendido a lo largo de la vida, y es que si no conoces el pasado, no tienes ni idea de lo que te pasa en el presente. Y creo que esa es una lección que hay que repetir, ahora que hay tanta ignorancia en ciertos sectores, sobre todo de la gente más joven, de lo que pasó. Si no conoces el pasado, no te orientas bien en el presente, porque en el fondo el presente no es más que una acumulación
de lo que ha ido ocurriendo en el pasado, ¿no? Y yo empiezo el libro, este libro que he escrito, y donde empieza mi reflexión sobre la democracia, sobre la nueva democracia, diciendo que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los trabajadores. ¿Por qué? Porque, aparte de que objetivamente fue así, es decir, no sé, hubo algo así como unos dicen 20 millones de muertos, otros dicen 30 millones, y la mayoría de los que murieron evidentemente eran trabajadores, campesinos, etc., ¿no? Pero aparte de eso, es porque después de la Segunda Guerra Mundial, una de las grandes conquistas que se hace, sobre todo en Europa Occidental, es el estado de bienestar, es decir, el modelo social europeo, una concepción nueva de la democracia, que supera la concepción estrictamente liberal de las libertades políticas que había habido anterior a la Segunda Guerra Mundial. Es la primera vez en el que en un continente, en este caso en Europa, porque en el resto del mundo eso no existe, se reconocen derechos sociales universales, es decir, la sanidad, la educación, las pensiones, los derechos sociales. Ese es un modelo que solamente existe en la Europa Occidental y en algunos otros países, pero muy pocos, y que es, yo creo, el elemento nuclear de una nueva concepción de la democracia, lo que yo llamo un salto civilizatorio. Es una civilización diferente, porque no es lo mismo las libertades políticas, derecho a votar, derecho a reunirse, el derecho a asociarse, que los derechos sociales. Y esa gran conquista, ya digo, y luego lo explicaré un poco con más detalle, es lo que hoy está en peligro en Europa, en España y en general en el mundo. Es decir, el famoso vaciamiento de esos derechos sociales que se conquistaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Esa ofensiva contra estos derechos sociales, que son, en mi opinión, el contenido para mí fundamental de la democracia, porque la democracia no es solo votar cada 4 años, cada 5 años, el contenido social de esa democracia, digo que está en riesgo y es un fenómeno que empieza con una gran ofensiva neoliberal, que empieza con, ¿se acuerdan ustedes de la señora Thatcher? ¿Se acuerdan ustedes del señor Reagan? Bueno, empezó una gran ofensiva contra esos derechos que se habían conquistado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Y que era una ofensiva durísima que cogió, en mi opinión, a la izquierda en una situación de debilidad extrema. Por una parte, un sector de la izquierda que había representado el comunismo, los partidos comunistas, etc., estaban en una decadencia como consecuencia del hundimiento de la Unión Soviética, etc., fracaso de la Unión Soviética, y por otra parte, el socialismo tampoco pasaba por sus mejores momentos, puesto que había tendencias dentro del propio socialismo que adoptaban algunas de las teorías del liberalismo que no fueron capaces de hacer frente a esa ola neoliberal que empezó entonces con el famoso consenso de Washington, que se llamó, entre el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de Estados Unidos, que consistía en liberalizar, privatizar, desregular, es decir, ir eliminando todas las trabas que se habían creado para el desarrollo de ese capitalismo. Yo creo que, además, en el campo sindical tampoco fue capaz de hacer frente a esa ola, por lo menos del todo, porque la señora Thatcher, que era bastante inteligente, comprendió que lo primero que había que hacer para poder meter todas esas ideas ultraliberales en el desarrollo de la economía, lo primero que había que hacer era romperle la catenaria al movimiento sindical. Lo primero. Y para eso hizo aquella batalla tremenda contra los mineros escoceses, galeses, los mineros de Gran Bretaña, que fue una batalla durísima, en donde ella puso todo el empeño, porque a partir de entonces, de la derrota de los mineros en Gran Bretaña y del movimiento de las trade unions en Gran Bretaña, es donde se cuela todas las teorías ultraliberales que se impusieron en aquel momento. Y que fue el momento en que se privatizó muchísimos sectores industriales
que después de la Segunda Guerra Mundial el Partido Laborista había nacionalizado en Gran Bretaña, De Gaulle en Francia, bueno, por supuesto en Alemania, es decir, hubo nacionalizaciones de la energía, de la banca, de muchos sectores, y a partir de entonces todo eso fue arrasado con esa política ultraliberal. Ahí empieza un poco el proceso que conduce a una cierta erosión de lo que ha sido el contenido más potente de la nueva concepción de la democracia, que eran los derechos sociales, ¿no? Eso luego ha tenido una reacción, porque evidentemente la situación, como pueden ustedes imaginar, seguro que coinciden conmigo, en este momento no pasamos por el mejor momento de la humanidad, con el señor Trump en Estados Unidos y compañía, pero en todo caso ha habido una cierta reacción, porque ese ultraliberalismo condujo a una crisis enorme en el año 2008, la famosa crisis del 2008, que fue un auténtico desastre y que demostró el fracaso de las fórmulas y de las recetas ultraliberales en el desarrollo de la economía y de lo social. Y Europa, la Unión Europea, tuvo una reacción a partir de hace unos años mucho más positiva, que es cuando llegó la famosa COVID, el COVID-19, que se dieron cuenta de que si seguían por ese camino iba a haber una ruptura completa en la Unión Europea, porque la gente no iba a aceptar ese camino. Y es cuando empieza a una política nueva, que se ha llamado de la mutualización de la deuda y de la mutualización de muchas cosas, los fondos de inversión, que es una política completamente diferente a la que se hizo anteriormente. Sin embargo, pagamos un precio con esa política ultraliberal y con la crisis del 2008-2009. El precio ha sido el avance muy considerable y muy peligroso de la ultraderecha en Europa. En Europa, y permita que lo diga también en España, pero en Europa ha habido un avance enorme de la ultraderecha, hasta el punto de que en los países centrales de la Unión Europea, como ustedes saben, hoy en Alemania, el segundo partido de Alemania se llama Alternativa por Alemania, que es un partido casi neonazi. Y en Francia, el primer partido, en algunas elecciones, o el segundo, se llama el Frente Nacional, de la señora Le Pen, en el que, bueno, pues también es un partido de ultraderecha, de origen, bueno, donde se hace una revisión de la historia de lo que significó el régimen de Vichy, el señor Pétain, etc. Hay una revisión de la historia. Y esto está sucediendo no solo en Francia y en Alemania, digo Francia y Alemania porque son los dos países centrales de la Unión Europea, ¿no? Sino que también, por ejemplo, en Italia, pues está gobernando una señora que se llama Meloni, la señora Meloni, bueno, que llegó a decir en un momento determinado que, bueno, que Mussolini no era tan malo, que, bueno, que el fascismo, pues que había tenido cosas buenas y malas. Es decir, hay una ofensiva muy fuerte en muchos países que está ganando la ultraderecha y, en mi opinión, eso viene de la crisis. No solo esa es la única razón, pero es una razón muy poderosa, viene de la crisis ultraliberal del año 2008, porque esa crisis cayó encima de sectores que quedaron muy desprotegidos y que al verse desprotegidos empezaron a poner en cuestión la mundialización, la Unión Europea, etc. Hay una frase de un autor francés de centro derecha, que fue ministro de Economía con Macron, que ha sido ministro de Economía hasta hace muy poco, en que dice una frase muy inteligente y que debe hacer reflexionar. Dice: cada vez que en Francia se cerraba una fábrica, se abría un local de la ultraderecha. Esa es una de las frases más inteligentes que he oído hace mucho tiempo. Es decir, sectores industriales importantísimos que se habían creado después de la Segunda Guerra Mundial en la industrialización de Francia, de Alemania y de toda Europa, y que hubo sectores del capitalismo que prefirieron llevar todas esas fábricas y factorías a los países más pobres porque se pagaban salarios más bajos y dejaron arrasados sectores enteros de la industria, la gente quedó totalmente desprotegida.
y donde los sectores en Francia de la minería, de la siderurgia, de todos esos sectores de la industrialización primera y segunda, quedaron completamente arrasados, que en aquella época, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 60, 70, más o menos 70, votaban Partido Comunista Francés o Partido Socialista, empezaron a votar a la señora Le Pen, y en Italia a la señora Meloni, y en Alemania todo el sector del este, de los países del este, los Länder del este, votan alternativa por Alemania, como fenómeno de desprotección, de una mundialización no inclusiva, de una mundialización que no protege a todo el mundo, que hay muchos perdedores de esa mundialización y que reaccionan en contra de los partidos tradicionales como defensores de esa mundialización y van hacia posiciones que dicen que hay que volver a la soberanía nacional, que hay que volver otra vez al nacionalismo, que hay que volver a lo que el señor Trump dice, América primero. Claro, sí, dices América primero, y Francia dice Francia primero, y Alemania dice Alemania primero, y todo el mundo dice Alemania primero, al final, ¿sabes dónde vamos a acabar? Pues otra vez, pegándonos primero. Es decir, pegándonos en serio, porque eso es a lo que llevó el nacionalismo en otras épocas de la historia. El presidente francés Mitterrand decía que el nacionalismo, entiéndaseme bien, no todo tipo de nacionalismo, pero el nacionalismo del que estamos hablando, es la guerra. Y cuando cada uno empieza a decir lo mío primero y pongo aranceles y defiendo mi economía y el otro defiende la suya, etcétera, las guerras arancelarias, permítame que se lo diga, las guerras arancelarias acaban siendo guerras militares. Eso es por lo menos lo que ha ocurrido en la historia. Por lo tanto, estamos ahí y es muy peligrosa la situación que estamos viviendo en este momento en ese sentido. Digo esto para explicar cómo se empieza muy bien después de la Segunda Guerra Mundial, los llamados 30 gloriosos, de un crecimiento económico muy fuerte, de una redistribución de las rentas muy fuerte, de una creación del estado de bienestar, y de repente a partir de un momento determinado hay una quiebra hacia el ultraliberalismo que nos ha conducido ahora a la situación que estamos viviendo. La izquierda, tanto sindical como política, en ese momento no tenía fuerza para hacer frente a esta situación por la debilidad que he dicho antes de los partidos comunistas, socialistas, etcétera. Y por lo tanto, hoy vivimos una situación en la que en Europa, en la Unión Europea, que somos 27 países, solamente 3 tienen gobiernos de izquierda, gobiernos socialdemócratas, 3, de los cuales uno de ellos es Malta, que bueno, mucha fuerza no tiene. Otro es Dinamarca, con teorías sobre la inmigración, que de izquierda tiene lo que yo de obispo de Coria, y luego está España, y no hay más. Hay algunos otros países en donde la socialdemocracia gobierna como segundo en algunos gobiernos de coalición, como es el caso de Alemania, ¿no? o algunos otros casos. Pero hay una situación de la izquierda bastante precaria, lo que no quiere decir que no haya resistencias fuertes en algunos países, etc. Por lo tanto, esas teorías, fundamentalmente, en mi opinión, han venido, como muchas veces ha ocurrido en la historia, ha venido de Estados Unidos. Yo creo que el triunfo del señor Trump en las segundas elecciones generales, en las segundas elecciones a la presidencia, ha sido nefasto, porque ya estuvo en la primera ya apuntó maneras, pero ahora ya se ha visto confirmado y entonces ahora ya está a arrasar. Y por lo tanto es una postura típicamente nacionalista, defensiva, altos aranceles, de una manera un tanto arbitraria, América primera, America first, hacer más grande América, es decir, es una postura completamente de decir, bueno, aquí lo que vale es lo que yo haga aquí conmigo y los demás que hagan lo que quieran. Si todos hacen lo mismo, vamos a acabar probablemente regular. Yo creo que esto me lleva a una reflexión que yo sé que interesa que tratemos aquí, que es un poco el tema del nacionalismo, la izquierda y el nacionalismo,
y qué fórmulas habría mejores para gobernar los países. Y yo, como ha dicho el profesor Maiz, sabe que, bueno, soy federalista, creo que es una buena fórmula el federalismo, es decir, ante el centralismo que algunos pregonan y que algunos pretenden, ¿no? Y que hay partidos en España que incluso quieren acabar con las autonomías, como ustedes saben, ¿no? Vox lo dice abiertamente, y hay tendencias otra vez a cierto centralismo, y otros que quieren romper en los países y crear todavía más pequeños, porque claro, en el mundo que vivimos, que es el mundo de la mundialización y de la Unión Europea, pues claro, crear todavía entidades soberanas todavía más pequeñas, si ya somos microbios, pues me refiero a microbios al lado de las grandes potencias, al lado de China, la India, Estados Unidos, etcétera. Cualquier país europeo es nada. Pues si todavía los dividimos más, vamos a hacer todavía más complicado todo lo que es el proceso de la Unión Europea. Yo creo que estamos en una época que hay que unir fuerzas, unir países, si queremos pintar algo a nivel mundial. Estoy convencido de ello. Aparte de que hay una cosa que tengo la impresión de que la gente no sabe, o si lo sabe no asume lo que eso quiere decir, de que los Estados-nación en España y en Alemania, en Francia, ya no somos Estados-nación como tradicionalmente se han entendido. Es decir, somos Estados euronacionales. Estados euronacionales. ¿Por qué? Primero, porque hay aspectos de la soberanía que ya la compartimos. Ya no es nuestra la soberanía. Es una soberanía compartida en aspectos esenciales, como es, por ejemplo, la moneda, como es, por ejemplo, el comercio exterior, como es, por ejemplo, el que entre el 60 y el 70% de las cuestiones que les afectan a ustedes se deciden, no precisamente en la Moncloa, se deciden en Bruselas, se deciden en la Unión Europea. Sánchez dice que es el 70%. Yo digo que es el 65%, pero bueno, no vamos a discutir por eso. El hecho es que es por ahí están las cuestiones que hoy ya se deciden en la Unión Europea. Entonces, ¿por qué hablamos de Estados-nación? O solo Estados-nación. Somos euro Francia, euro España, porque hay muchas cosas que ya se deciden o que tienen que pasar por el Parlamento Europeo, por los tribunales europeos, que están ya por encima de los tribunales nacionales. Todo el mundo ya dice, como última instancia, no, voy a recurrir a los tribunales europeos, cuando ya no puede más. ¿Por qué? Porque los tribunales europeos están por encima de los tribunales españoles, por encima del Constitucional, del Tribunal Supremo. Por lo tanto, hemos compartido, no es que hayamos transferido, no es que hayamos perdido, compartimos soberanía con otras naciones y por lo tanto somos más fuertes. Pero tenemos que ser conscientes de que es así. Por lo tanto, yo creo, y por eso en el primer manifiesto que publicamos, amigo Maiz, decía una España federal en una Europa federal. Porque creemos que hay que ir a una Europa federal. Yo me he alegrado mucho que el otro día el señor Draghi, que no es precisamente un izquierdista, pero que es un hombre de gran capacidad y gran inteligencia, que ha hecho un informe estupendo último sobre lo que habría que reformar en la Unión Europea, dijo que Europa solo tiene una salida, que es un federalismo pragmático. No sé lo que para el señor Draghi quiere decir pragmático, me lo imagino, pero en todo caso ya el que diga que hay que ir a un federalismo es muy importante. Y yo estoy ahí también, hay que ir a un federalismo. Yo en vez de llamarlo pragmático, lo llamo federalismo social, y voy a explicar por qué. Pero en todo caso, el que una persona como Draghi, que viene del Banco Central Italiano, que viene de los grandes conglomerados financieros mundiales, diga que Europa no tiene más salida que en un federalismo, es porque las cosas no pueden seguir como están, porque entonces no pintamos nada ante potencias como China, como Rusia, como Estados Unidos, como la India, como Brasil, bueno, como grandes potencias que son las que van a ir
amoldando, digamos, el mundo. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y en el caso de España, ¿por qué yo he defendido y hemos defendido en la Asociación por una España Federal esta idea del federalismo social, que es un artículo que yo publiqué en El País? Por una razón muy evidente que generalmente se olvida. La Constitución española, y hablar de temas constitucionales al lado del maestro Ramón Maíz pues es complicado, pero en todo caso decir que en la Constitución española, cuando se hizo la Constitución española, en su artículo 1, se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. No se dice que España es un Estado liberal. La palabra liberal no aparece nunca en la Constitución española. A mí me sorprende mucho que los medios de comunicación, en todos que leo, se dice, no, las democracias liberales, no, nosotros no somos una democracia liberal. Eso no quiere decir que no defendamos las libertades, porque luego en el artículo 1 dice que se basan en la igualdad, la libertad. No, nosotros nos definimos democracia social. Y la democracia social, el concepto social, ¿qué quiere decir? Cuando se hizo la Constitución. Cuando se hizo la Constitución era precisamente el estado de bienestar, es decir, el modelo social europeo. No definimos España como un estado liberal simplemente como los estados del siglo XIX, que tenían derechos políticos pero no había derechos sociales. Nosotros definimos un poder, digamos, que tiene que ser social y que está basado en derechos a la educación, a la sanidad, a las pensiones, a la protección, en fin, a muchos derechos sociales que están recogidos en la Constitución. Bien, pues yo creo que si vamos a una concepción federal del Estado, como yo creo que hay que ir, hay que tener en cuenta que no podemos dejar que ese elemento social constitutivo de la Constitución española, del Estado español, lo vacíen de contenido. Y por lo tanto habrá que cuidar que concepciones que pueden gobernar en los estados federales o federados, que no crean en el estado de bienestar, acaben con el estado de bienestar, que es lo que en cierto sentido está ocurriendo hoy en España. Porque claro, resulta que en las comunidades autónomas que gobiernan partidos que no creen mucho en el estado social o en el estado de bienestar, pues se dedican a privatizar, a desregular, a reducir las inversiones en la sanidad, en la educación, etc. Y eso creo que hay que evitarlo. Porque no estamos hablando, como me decía el otro día una persona, me decía, bueno, Nicolás, pero eso es normal. Es decir, si la gente quiere que en su comunidad autónoma o en su estado federal pues haya un sistema liberal donde no haya derechos sociales, oiga, pues que voten a unos. Y si quieren que haya, en cambio, Estado social, pues que voten a otros. No, pero es que eso no funciona así. Aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales no pueden estar al albur de quién gobierna en un sitio o en otro. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que yo planteo cuando hablo de un federalismo social. Yo sé que ahora en España la educación, por ejemplo, es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales en la Constitución española son los comprendidos entre el artículo 14 y el artículo 29, 30, no sé, el 29 o el 30. Esos son derechos fundamentales. Los otros son derechos declarativos. La diferencia es importante. O sea, yo puedo ir a un juez a decirle, señoría, han violado mi derecho fundamental, repóngalo, y él tiene que hacerlo. Ahora, yo no puedo ir a un juez y decirle, señoría, deme una vivienda porque es que no tengo vivienda. Porque el señor juez se cae de la silla. Entonces, el asunto es de ir a un federalismo social, que tenemos que ver cómo se blindan ciertos derechos fundamentales, que en la práctica son fundamentales, aunque no figuren así, como son la vivienda, como es, por ejemplo, la sanidad, como son las pensiones, etcétera, que en España ya funcionan con carácter general, menos la vivienda, la sanidad y las pensiones es evidente que funcionan con carácter general, universal, aunque no tengan esa categoría. Por eso es importante
cuando vayamos a discutir cuestiones concretas sobre qué tipo de federalismo debemos construir, yo insisto en que es fundamental, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución española, que vayamos hacia un federalismo social. Es decir, que respetemos el carácter social, la naturaleza social que la Constitución española en su artículo 1 puso. Y no lo puso por casualidad. No lo puso por casualidad. Podía haber dicho, España es un Estado liberal. No, no dijo España es un Estado liberal. Dijo, España es un Estado social. Por lo tanto, ese es un problema importante para el futuro que queramos construir respecto a las cuestiones del federalismo. Yo creo, sinceramente, que las autonomías, en el caso de España, los Länder, en el caso de Alemania, o Länder, y en otros estados federales, tiene que haber una gran autonomía y una gran capacidad de decisión por parte de los que se federan, pero tiene que haber un poder federal fuerte, capaz de garantizar que estos derechos se respetan. Porque si no, podemos ir a una situación de vaciamiento del Estado social a través de mecanismos, a través de los que se federan o de las autonomías. Y ese es un riesgo que tenemos actualmente muy serio, en mi opinión, muy serio. Las universidades, por ejemplo, las universidades, en el caso de la Comunidad de Madrid, están asfixiadas, se han creado más universidades privadas que públicas, no tienen financiación, lo mismo está ocurriendo con la sanidad, con otras comunidades autónomas. Esto no puede ser. Yo ese federalismo no lo comparto. Creo que es necesario garantizar los derechos de la gente. Por eso, yo he titulado el libro, que tienen ustedes ahí fuera, de la democracia expansiva. ¿Por qué he titulado yo el libro así? Pues lo he titulado así porque leí una vez a un autor inglés, que no me acuerdo el nombre, que está muy machacado en una silla de ruedas, pero que sabe del universo más que nadie. Eso, exacto, Bueno, pues dijo en un libro, ha escrito varios libros interesantísimos que he leído, y en uno de ellos dice que el universo se expande. El universo no es algo estático, sino que se expande. Bueno, yo lo relacioné con el capitalismo. El capitalismo también se expande. Es decir, se ha expandido de tal suerte que ahora el capitalismo es global, es mundial, ocupa ya todo. Había zonas que todavía no, pero ya está entrando en todas partes, hasta en África, en Oceanía, en todos lados. Yo digo, si el capitalismo se expande y la democracia no, estamos mal. Estamos mal. Es como que el capitalismo juega el partido en el gran estadio Bernabéu, ¿no?, en el caso de Madrid, y la democracia lo está jugando en el solar de tu barrio, ¿no? Bueno, eso no puede ser. Es decir, es un mecanismo por el cual la economía, es decir, el capitalismo, el sistema económico, se evade de la política, se independiza de la política. No está controlado por la política, por la democracia, sino que tiene su esfera que funciona sin control, que es lo que está pasando exactamente ahora, con los ejemplos que luego diré. Es decir, si nosotros queremos que haya un control o una regulación democrática de los procesos económicos, sociales que nos afectan, al final llegan a nosotros, tenemos que expandir la democracia. Y tenemos que expandirla en dos direcciones, horizontal y vertical. Horizontal quiere decir que cuantos más países democráticos haya, mejor. Y hay que facilitar que los haya. Hoy estamos, retomando una frase de un autor que yo aprecio mucho, estamos en la infancia de la humanidad. ¿Por qué estamos en la infancia de la humanidad? Porque solamente 25 países de los 200 algo que hay en Naciones Unidas, solamente 25 son democracias plenas. Imaginaros lo que falta. Es decir, la inmensa mayoría todavía de la humanidad vive
en países que no son democráticos, o que son democracias que llaman ahora iliberales. El otro día, ya rizando el rizo, ya leí otra cosa todavía más chusca. Dice, hay democracias autoritarias. Entonces, claro, cada vez se buscan eufemismos para al final llamarlos como hay que llamarlos, que son dictaduras o cuasi dictaduras. Entonces, hoy estamos en un proceso todavía de que hay que orientalizar la democracia, expandir la democracia al máximo, porque ese es el proceso suyo. ¿Y vertical qué quiere decir? Vertical quiere decir que la democracia empezó por lo que podíamos llamar las libertades civiles, ¿no? Las libertades políticas, ¿no? Es decir, derecho a votar, a reunirse, a asociarse, derecho a la religión que se quisiera practicar, civilidad ideológica, etc. Eso fue una fase que empieza en el siglo XIX, que se expande en la primera parte del siglo XX, pero luego en esa fase hubo sus limitaciones, porque, por ejemplo, en el derecho al sufragio, que se llamaba, se había implantado el sufragio universal. En España, un gobierno de Sagasta dice que implantó el sufragio universal. Y bueno, y yo un día ya dije, bueno, ¿y por qué le llaman universal si no votan las mujeres? ¿No? Es el 50% del universo, digo yo. Las mujeres no han votado, nunca, hasta, en el caso de Europa, en países tan avanzados como Francia, Italia, etcétera, hasta el año 1946. 1946. Por lo tanto, es muy cercano eso de los derechos, muy cercano. Luego, a partir de la Segunda Guerra Mundial, damos un paso más, que es pasar de los derechos civiles, políticos, a los derechos sociales, de las libertades políticas a los derechos sociales. Y es un paso. Pero ese paso existe en Europa, Nueva Zelanda, Canadá, Australia y para de contar. Todo el resto del mundo no existe el Estado social. Yo he viajado por todo el mundo explicando el Estado social. ¿Por qué no existe en el resto del mundo? Pues por un motivo muy sencillo. Muy sencillo y muy trágico. Porque en esos países donde no quieren pagar impuestos. Así de sencillo. Porque el Estado social, es decir, la sanidad universal, gratuita, la educación universal, gratuita, las pensiones, todos esos derechos, no existen, salvo que el Estado, de la riqueza que se cree en el país, se apropie alrededor del 40% del Producto Interior Bruto. Así de sencillo, así de sencillo. Eso, para llegar a eso, a veces hay que hacer guerras civiles, mundiales, etc. No quieren pagar impuestos, con lo cual no hay estado de bienestar, porque el estado de bienestar es caro. Y por lo tanto, ese modelo social solamente existe en la Unión Europea y en estos países que he dicho. En Estados Unidos no, en América Latina no, en Asia no, y en África, bueno, en África menos todavía. No existe. Por lo tanto, vertical y horizontal. Ese sería el segundo. Y el tercero, que yo explico también en el libro, la tercera fase, después de los derechos civiles, de las libertades civiles, de los derechos sociales, estaría en lo que podríamos llamar las cooperaciones económicas. Es decir, llevar la democracia a los grandes conglomerados multinacionales. Porque hoy en día, como ustedes saben, está claro que se ha concentrado la riqueza de una manera tremenda. Hay una concentración brutal de la riqueza, también de la renta. Hay monopolios y oligopolios que controlan sectores decisivos de la economía, como pueden ser las finanzas y sobre todo la tecnología. Toda la revolución digital está prácticamente en manos de 5 empresas. Y por lo tanto, eso es un poder tan enorme
que o lo controlamos democráticamente o él nos controlará a nosotros, como dicen algunos autores americanos. Aquí la gran batalla del siglo XXI es si nosotros vamos a controlar a Google o Google nos va a controlar a nosotros. Más o menos resumiendo. Pero es así. Entonces, hay empresas, yo planteo en este libro, que en la propia lógica de ellos, como se dice que el capitalismo es la libre empresa, vale, pues vayamos al tema. Es decir, un monopolio no es libre empresa. No es libre empresa. Los monopolios no pueden estar en manos privadas, porque es un control tan total del mercado que anularía la competencia y por lo tanto podría ser un freno al propio desarrollo de la ciencia, de la tecnología. Es un freno. O por ejemplo, las empresas que se llaman demasiado grandes para caer, too big to fail. Es decir, ¿cuáles son las empresas demasiado grandes para caer? Por lo que llaman las empresas sistémicas. Es decir, que si cae, cae el sistema entero. Entonces, claro, no puede caer. Entonces, cuando entran en crisis, ¿qué pasa? Pues que hay que echar mano a la cartera, todos, y pagar para que esas empresas no caigan, que es lo que ha pasado últimamente en muchos casos. Entonces, esas empresas que son demasiado grandes para caer, hombre, tendrían que tener un cierto control para que no tengamos que echar mano a la cartera de la gente para que no caigan. Son ya dos casos. Y luego hay un tercer caso, que son las empresas estratégicas, que son empresas que un país o Europa no puede prescindir de ellas. Es decir, pues yo qué sé, industrias de la defensa, industrias de ciertos tipos de tecnología, que no es concebible que estén descontroladas, que controlen absolutamente la humanidad entera, como es el caso de las grandes multinacionales tecnológicas. Y yo creo que ese es un problema que tenemos que plantearnos, porque si no, la democracia, pues, primero no es muy horizontal, segundo tampoco es muy vertical y por lo tanto no es muy rica, digamos, ¿no? Esos son los problemas que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Por un problema que es el que abordo, ligado a todo esto, ¿no? Y es que la desigualdad que se está generando con esta acumulación de riqueza es tan brutal que también es una amenaza para la democracia. Un exceso de desigualdad es una amenaza para la democracia y para que la gente deje de creer en la propia democracia. Las cifras de pobreza, las cifras de desigualdad son tan bestiales que son casi que no, la imaginación no te da. El otro día al señor Musk, ya saben quién es el señor Musk, ¿no? Muy importante, un tipo muy importante, probablemente el más importante del mundo. Bueno, pues este señor Musk le dieron para que siguiera en una empresa $1 billón. $1 billón era el Producto Interior Bruto de España hace poco, ahora estamos por encima, pero una cifra descomunal. Entonces, y en cambio hay millones y millones de personas que tienen que vivir con un euro al día, 2 euros, una miseria espantosa. Y si la miseria no ha alcanzado cifras totalmente insoportables, ha sido porque ha habido países que la han combatido con bastante eficacia, como ha sido el caso de China, o el caso de India, o el caso de Brasil, o algunos otros países, que si no, las cifras serían aterradoras. Por lo tanto, ese es un capitalismo que, en mi opinión, habría que superar. No acabar con él. Yo no planteo acabar con el capitalismo, me parece una ingenuidad. Como digo, hay que superarlo. Hay que hacer sistemas que funcionen mejor, en aspectos que funcionen mejor. Y el análisis que hago a lo largo del libro es, que me ha llevado muchos años, es analizar cómo se superó el esclavismo, cómo se superó el feudalismo y cómo se tiene que superar el capitalismo.
Y la conclusión que llegas es que los sistemas o los modelos, esto es el capitalismo, no se caen de repente, no se acaban con ellos de repente, como pensaban los teóricos de la revolución, ¿no? De que había que acabar con ellos. No. El problema es que dentro de ellos se crean las fuerzas, los mecanismos que ponen en cuestión la lógica de ellos. Este es el mecanismo. Tú vas creando dentro del sistema elementos, fuerzas, que son mejores y que van haciéndose hegemónicos. Ese es el mecanismo para superar un modelo social. Pongo varios ejemplos y uno muy importante. El hecho de que la renta que se genera en un país, en España en este momento estamos en 1.600.000 millones. Hemos crecido muchísimo. Bueno, de esa renta, el 38% se la apropia lo público, ya sea ayuntamientos, comunidades autónomas o el Estado central. En Francia están en un 47%. En Suecia y los países nórdicos han llegado a un 50 y tantos %. Cuando tú en un país la renta que se produce, el 50% es pública y la otra privada, ese es un sistema que ya no es totalmente capitalista, que tiene una lógica dentro que lo ha superado, en el caso de la renta. Pero luego está la riqueza, que no es lo mismo que la renta. Y entonces en la riqueza también hay países que están superando la lógica del capital. Por ejemplo, Noruega. Noruega es un país que de repente descubre petróleo, enorme cantidad de petróleo. ¿Y qué hace con el petróleo en Noruega? ¿Se lo da a una empresa privada? No. ¿Qué ha hecho Noruega? Noruega ha creado un fondo soberano. Un fondo soberano. O sea, está controlado públicamente, que es la riqueza principal del país. Y hace una redistribución, bueno, viven de maravilla, claro. Es decir, esos son ejemplos de cómo se supera, y nadie pone en cuestión de que lo que está haciendo Noruega es mucho mejor que dárselo a una empresa privada, pero muchísimo mejor. O por ejemplo, es muchísimo mejor la sanidad pública cuando está bien dotada que la sanidad privada. La prueba es que en Estados Unidos la gente cuando se pone enferma lo pasa fatal, a no ser que tenga mucho dinero. Estados Unidos se gasta muchísimo más dinero en sanidad que se gasta en Europa y tiene una sanidad mucho peor que en Europa, salvo que seas millonario y te puedas pagar hospitales súper exclusivos, ¿no? El resto es Medicare, no sé qué, cosas malísimas. Y gastan mucho más dinero, por lo tanto, demostración de que un sistema público en ciertos sectores funciona mucho mejor que lo privado. Y de esa manera tú vas generando hegemonía. Lo mismo en el tema, y con esto voy a ir terminando, en el tema que también habéis metido, ¿no?, en el anuncio, que es el tema del medio ambiente. En el tema del medio ambiente, lo mismo que en el tema de las desigualdades, en el tema de que hemos ido repasando, es un tema gravísimo en este momento. O sea, probablemente el más grave desde el punto de vista existencial, porque ahí nos jugamos la propia existencia, ¿no? Y por muchas conferencias que se hagan, la de París, la de Tokio, ahora se ha hecho una en Sudáfrica. No, en Sudáfrica, en Recife. Bueno, en Recife. Lo que ha habido en Sudáfrica ha sido el G20. Bueno, que también han hablado de esto, pero bueno, lo de Belén, en Brasil. Pues el resultado ha sido muy flojo. Son declaraciones diciendo, para el año 50 no podemos pasar de 1, no sé cuántos % de tal de calentamiento. Luego ya cuando llega el año 50, en el año 70, bueno, y en el año 80 todos muertos. Es decir, ahí no hay solución. Primero, porque las medidas que se deciden ahí no tienen consecuencias si no las cumples. O sea, no hay sanciones.
Por lo tanto, pues, bien, son declaraciones que están muy bien, ya sabemos, los científicos ya nos han dicho dónde están los límites, pero esos límites se están sobrepasando. Se están sobrepasando claramente. De ahí vienen pues, mayores inundaciones, incendios, bueno, todas las calamidades que están discurriendo, no solo aquí en España, no, en Canadá ha habido incendios pavorosos, en Estados Unidos, en muchos países, e inundaciones tremendas que se suceden más rápidamente. Este es un problema existencial. Y, en mi opinión, el actual capitalismo, no digo el capitalismo en general, ¿no? El actual capitalismo, el realmente existente, no tiene solución, en mi opinión. Y no solo en mi opinión, lo he leído en muchos autores americanos, sobre todo, que son los más avanzados, que dicen que el capitalismo este no lo puede resolver. No lo puede resolver. Porque no puede funcionar. Tendría que hacer un cambio completo para eliminar las energías tóxicas, ¿no? El carbón, el petróleo, en fin. Y tú le dices a Arabia Saudita que tiene que eliminar cosas de otros, y vamos. Entonces, ¿por qué existen los negacionistas? Ya sabe usted que Trump es negacionista. Y no solo Trump, hay sector, mucho, una parte importantísima de la derecha, incluso de alguna izquierda, es negacionista. Dice que no es verdad eso del calentamiento global, que eso no es verdad, de que se están eliminando ecosistemas marinos, que se están eliminando ecosistemas en la tierra, ¿no? Que el capitalismo está depredando, un depredador completo de la naturaleza, ¿no? Que eso no es verdad. ¿Saben por qué lo dicen? Por lo que lo dice un autor americano estupendo que se llama Mason, que dice, pues mira, el día que consideraran que es verdad esto del calentamiento global y la destrucción, ese día se había acabado el capitalismo. Y no quieren que se acabe, claro. Si reconocieran que eso es verdad, estaría liquidado. Porque es incapaz de resolver un problema existencial. Y la humanidad, cuando hay problemas de este tipo, siempre se ha planteado dos cosas. O superar esos sistemas, esclavismo, feudalismo, etc., o suicidarse. Como yo no creo que la gente mundialmente se suicide, pues tengo la esperanza de que comprendan un día de que este sistema, tal como está organizado, tal como está funcionando, no es viable. Y hay que superarlo en los temas del medio ambiente, en los temas de la desigualdad, en los temas de la democracia, en las grandes cuestiones que nos estamos jugando. Yo, esto es un poco como veo el panorama a nivel global, a nivel europeo, y para dar una nota optimista, creo que en la historia se funciona bastante pendularmente. Cuando uno estudia asiduamente la historia, ve que hay periodos pues muy malos, ¿no? Que parece que todo se hunde y de repente todo otra vez. Yo pongo siempre un ejemplo, y es que en el año 42, en el año 1942, Europa parecía que iba a caer en manos de Hitler. Toda Europa estaba en manos de la ultraderecha, salvo Gran Bretaña. Bueno, Suecia, que era neutral. Todo estaba en manos del fascismo y exactamente 3 años después eso había desaparecido y estábamos empezando uno de los periodos mejores de la historia de Europa. Quiero decir que es un ejemplo muy plástico. Es decir, parecía que se comía el mundo, el fascismo, el nazismo, que iba a crear Hitler el imperio de los 1000 años, que dijo, ¿no? Pues le duró 2. Le duró 2 y medio. En el año 45 ya estábamos en otra fase. Y esto veo ahora atisbos, en este momento, dentro de este panorama bastante oscuro, del Trump, del Milei en Argentina, bueno, de Putin en Rusia, bueno, todos esos tremendos personajes que te mueven a la esperanza. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy importante saber lo que va a pasar en Estados Unidos, de las cosas más importantes que hay es qué pasará en Estados Unidos, pues está habiendo una reacción importantísima
en donde un personaje con 34 años, musulmán, que se dice socialista, que en Estados Unidos decirte que eres socialista es decir soy bolchevique o algo así, ¿no? Bueno, pues ha ganado las elecciones en la alcaldía de Nueva York, ¿no? Y no solamente la alcaldía de Nueva York, sino que se ha ganado en Virginia, se ha ganado en Pensilvania, se ha ganado en una serie de estados, y el señor Trump pues no sabe qué hacer un poco con estos personajes nuevos, ¿no? Dice, es que es comunista, ¿no? Y el otro le fue a ver a la Casa Blanca y le dijo, bueno, muchacho, bueno, que te vaya bien, no sé qué. Y dice, bueno, pero este tío es un fascista. Y entonces el otro le llamó fascista y se quedó tan pancho. Es decir, hay una reacción en Estados Unidos y Trump pues pasará, va a hacer mucho daño, está haciendo mucho daño, hay que evitar que nos metan en una guerra general, parece ser que no, que quiere el Premio Nobel de la Paz, bueno, pues si quiere el Premio Nobel, démosle el Premio Nobel de la Paz, pero que no nos meta en una guerra con China o con algo así. Y en el caso de Europa, pues también, el otro día pues hubo elecciones en Dinamarca y bueno, pues se pensaba que iba a arrasar la extrema derecha, pues no es verdad, sino que ganó, en las elecciones en Copenhague, en la alcaldía de Copenhague, pues ganó el verde y los más de izquierdas y tal, e impidieron que hubiera una alcaldía que todo el mundo iba a pensar que iba a ser de extrema derecha. Es decir, que cuando la gente se mueve, se moviliza, se organiza, pues se le da la vuelta a las cosas. Y eso es en el fondo lo que tenemos que hacer para mejorar la situación. Moverse, organizarse, movilizarse, dar la batalla y no dar por perdida nunca las cosas, porque la historia se mueve en función de la relación de fuerzas y de la capacidad que tengamos de movilizar los que creemos en la democracia, en lo social, en la igualdad, en la libertad, y no estos otros que nos quieren llevar a un mundo pues, de pseudo-dictaduras, de regímenes iliberales, democracias autoritarias y cosas por el estilo. Mi receta, como ha sido toda la vida, es que quien se organiza y da la batalla, al final gana. Pues nada más. Bueno, pois, moitísimas grazas, Nicolás, sobre todo pola túa última, digamos, expresión de esperanza, para que, efectivamente, se podan seguir defendendo e mantendo as conquistas non só democráticas, sino tamén sociais. En este mundo tan complexo e tan complicado como nos has expresado. Ben, e agora, como é normal, no noso Ateneo, pois hai a posibilidade de facer preguntas ou intervencións por partes de todos os asistentes. O sea que abrimos o turno para aqueles que quedan intervir. Yo, hablando de esperanza, claro, me ha gustado oírlo, pero ayer asistí a una concentración en apoyo a los últimos acontecimientos relacionados con el fiscal general del Estado aquí en Santiago, y la media de edad de los que estábamos allí era de 65 años para arriba. Creo que me quedo corto. Entonces, esa esperanza realmente podemos sentirla nosotros, que casi también seguramente la media de edad de aquí también estará por aquí, no miro para atrás, pero realmente podemos pensar en esa esperanza sin contar con los jóvenes que no quieren o no están en esta dinámica que nosotros hemos aprendido en plena dictadura, y después de la dictadura no hemos sabido quizás enseñarla, o no sé, es un poquito esa cuestión. ¿Cómo la ve usted? Muy buena pregunta. Yo soy bastante optimista respecto a la juventud. Y voy a decir por qué. Primero, porque se está hablando mucho de que la juventud es pasota, la juventud no
no se compromete, nuestras reuniones, siempre ahora vengo de otra, todo gente de cierta edad, ¿no? La gente joven. Bueno, y yo creo que eso no es una razón para el pesimismo. El problema es que la juventud se mueve con otros códigos, se mueve en otro espacio mental, y es el suyo. Eso no quiere decir que sea peor ni mejor, no. A mí cuando me dicen, no, es que en España las encuestas, bueno, sí, ha habido una encuesta que dice que el 20%, más o menos, alrededor, 17, 20% de la gente joven, se dice, está hacia la extrema derecha, incluso vio bien el franquismo y que se vivía bien en Franco. A mí me han preguntado, ¿esto no le escandaliza a usted que ha luchado? Tal? Yo no, a mí no me escandaliza nada, me parece poco. ¿Por qué me parece poco? Primero, porque no es verdad que la juventud esté hacia la derecha. Está hacia la derecha la juventud masculina. Sí, claro. No la juventud femenina, que está más bien hacia la izquierda. Eso es lo que dicen las encuestas. Para dar el 20, las mujeres están en el 9, con lo cual quiere decir que los hombres más para arriba, para que la media sea el 20. Y eso tiene una razón, porque evidentemente en el caso de la gente joven femenina, de las mujeres, bueno, pues se han conquistado cosas muy importantes en España, pero importantísimas en comparación a lo que había, y que las mujeres en general lo valoran y no quieren perderlo. Es decir, hoy en día en España, de los 22 millones, creo que hay ya 21 y pico, 22 millones de personas que trabajan, es que la mitad son mujeres, ¿eh? Eso no se había dado nunca en la historia de este país, nunca. Y hoy vas a las facultades, y en muchas, la mayoría son mujeres. Y eso va ocupando los puestos en la sociedad, evidentemente. Ya hay mayoría de fiscales, mayoría de jueces, salvo en el Tribunal Supremo, claro. Pero digo, va creciendo, ya llegarán en el escalafón. Pero quiero decir, ha ido un aumento tremendo, ¿no? En el Parlamento, en todo. Ya no digamos en derechos fundamentales, como el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, que ahora lo ponen en cuestión algunos. Es decir, hay todos unos elementos que hacen, bueno, la libertad. En la época de Franco a mí me quedo sorprendido de que pueda haber alguien que piense que la época de Franco era mejor, porque para las mujeres no es que fuera, era un infierno. Es decir, es que no tenían derecho a nada. O sea, no había derechos fundamentales para nadie, pero para las mujeres ya era cero absoluto. Entonces, bueno, quiero decir que hay que matizar el tema de los jóvenes. Segundo, los jóvenes, depende de qué temas, tienen bastante interés. Es decir, por ejemplo, ahora, en el caso de Madrid, pues está habiendo una movilización importante en defensa, por ejemplo, de la universidad pública, ¿no? Hay una batalla que se está librando por la universidad pública en contra de la privatización que está llevando el gobierno de Madrid. En Andalucía, en Madrid, ya sabéis que hay las mareas, ¿no? Supongo que aquí en Galicia también hay las mareas. Marea blanca, de la sanidad, la marea verde, la marea esto y lo demás. En las mareas, que he ido a esas manifestaciones, hay muchísima gente joven participando, muchísima. Otra cosa es en los actos, los mítines, probablemente porque les aburrimos, o por lo que sea, pero evidentemente hay una movilización de la gente joven. En la enorme manifestación que hubo el otro día en Madrid por el tema de Gaza, el tema de Gaza, una manifestación como yo no había visto hacía muchísimo tiempo. La inmensa mayoría de la gente era joven, y sobre todo chicas jóvenes, que desfilaron miles y miles por la Castellana. Es decir, depende, hay que saber tocar la tecla. Hay que saber tocar la tecla. Hay temas que evidentemente no les interesan mucho, pero hay otros que sí. O por ejemplo, el tema de la vivienda, o puede ser el tema del medio ambiente, que son más sensibles, o el tema de los derechos
de los derechos de las mujeres, del LGTBI. Las mayores manifestaciones que hay en Madrid todos los años, la mayor de todas, es la manifestación gay. La manifestación por los derechos LGTBI+, Q, que yo ya me he perdido. Pero son todas esas letras. Bueno, pues son concentraciones y manifestaciones masivas. Y desde luego ahí no va gente mayor. Entonces, depende qué temas, la juventud está bastante movilizada. Ahora, es verdad lo que dices, y eso es un problema que tenemos, los sindicatos ahora se han rejuvenecido algo y sobre todo se han feminizado mucho, por lo menos lo que yo conozco de comisiones obreras se ha feminizado muchísimo, pero la edad media está en 46, 45, 46. ¿Por qué? Bueno, porque para la gente, el trabajador joven que ya trabaja de otra manera, muchos, porque claro, ya no se trabaja tanto en la fábrica, en la cadena de montaje, ¿no? Ahora estás delante de una pantalla y muchas veces en tu casa, porque ¿no? Hay mucha gente ya que trabaja así, y luego son gente, pues, bueno, todo eso genera una mentalidad muy individualista, muy poco colectiva, muy poco como había en las grandes fábricas industriales. Todo eso va generando una mentalidad que hay que entender y que hay que ver cómo se unifica eso. Y les interesa otros temas, que no son solo a lo mejor el salario, porque el otro día hay gente joven que me dice, bueno, Nicolás, a mí, ¿para qué me vale que me suban el salario un 3%, un 4%? Que por supuesto voy a luchar para que me lo suban, pero ¿para qué me vale si luego eso se lo lleva en la vivienda con creces? O si luego resulta a otro tipo de personas que la sanidad pública le dice, bueno, sí, te voy a recibir para darte eso, pero dentro de 6 meses. Y la gente dice, yo no puedo esperar 6 meses. Y entonces hace un seguro privado. Y los seguros privados suben como la espuma. Y la sanidad privada aumenta, porque la gente no quiere esperar 1 año, 2 años para que le hagan no sé qué. Pero todo eso es una cosa más vieja que el mundo. Es decir, eso es una política muy estudiada para erosionar lo público, para que la gente vaya a lo privado, que es donde está el negocio. Entonces, eso es lo que hay. Y yo creo que la gente joven, es verdad que hay una ignorancia muy grande, porque nunca se le ha explicado lo que es la dictadura, ni lo que es nada. Cuando nosotros hemos hecho, alguien lo ha mencionado, alguien, tú me parece que has sido tú, ¿no? El documental este de los 6 capítulos sobre la conquista de la democracia, ¿no? Que yo he dirigido, coordinado, es decir, con 6 directores y directoras de documentales y de cine. Ahí explicamos lo que fue la lucha contra la dictadura. Pero eso nunca se ha explicado en televisión, nunca se ha explicado en ningún sitio, ni en los colegios, ni en las escuelas, ni en nada. Yo digo siempre en broma que toda persona menor de 65 años no tiene ni pajolera idea de lo que pasó en la dictadura. El menor de 65 años. Claro, porque han pasado 50, pues que tendría 15, ¿no? No se enteraba mucho. Es decir, que nunca se ha explicado. Entonces, es lógico que no tengan una idea muy clara de lo que era la dictadura, ¿no? Yo soy más optimista en ese sentido. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la educación que hablábamos, en Alemania sí se explicó, ¿verdad? En Alemania. Sí se explicó lo que era el nazismo. Bastante se explicó. Y sin embargo, están en el mismo sitio que nosotros. Y por otro lado, simplemente un dato, que es que las mujeres en España votaron en el año 1933. Sí, sí. No en el 1946. Lo que pasa es que se nos cortó la posibilidad de seguir votando. No, tienes razón, pero te voy a decir una cosa. En Alemania se empezó a hablar del tema muy, muy avanzado en los años 60. Sí, pero digo que muchos años que no. Hasta que un presidente alemán, que creo que se llama Weizsäcker, como se diga, un presidente de la República, dijo por primera vez, ya en los años, cerca de los años 70, si no más, dijo, no, Alemania no perdió la guerra, Alemania fue liberada.
pero por primera vez. Y cuando una generación de los hijos, y yo no sé si de los nietos, pero sobre todo de los hijos, de los que habían hecho la guerra y de los que habían apoyado a Hitler, que fue casi toda Alemania, empezaron a pedirles cuentas a sus padres de qué habían hecho. Y es cuando entonces empieza a entrar todo lo que fue, todo el gran debate en Alemania. Pero estuvieron por lo menos 20 y tantos años. Sí, es verdad. No, sí, pero digo que aquí hemos tardado más. Pero en Alemania tampoco es que enseguida empezaron. Es verdad que en Alemania luego ha habido tal. Quiere decir, en Alemania occidental, no hay ese fenómeno de los partidos ultras. Es un fenómeno de la Alemania del Este. De la Alemania del Este. Y ese fenómeno de alternativa por Alemania, aparte del revisionismo histórico, de poner en cuestión de que, bueno, que no fue para tanto, ¿no? Tiene otros orígenes. Y es que la Alemania del Este siempre se ha sentido preterida, se ha sentido como que eran alemanes de segunda, cuando se hizo la famosa unificación. Porque tenían una industria y tenían una economía muy protegida por el Estado, porque era un Estado llamado socialista, que de socialista no tenía nada, pero bueno, la llamaban así, y cuando llegó la unificación eso quedó arrasado. Y claro, se sintieron totalmente desprotegidos, que es la frase esa que yo he dicho, cuando se cierra una fábrica se abre un local de la extrema derecha. Es decir, es un fenómeno matizado. Y en cuanto al voto, tiene usted toda la razón. Lo que pasa, yo he dicho que no se ha votado hasta el año 46, puse a Francia, Italia, no hablé de España. En España la mujer, la República le reconoció el derecho de voto, pero la primera vez que votó fue en el 33, luego votó otra vez en el 36 y luego ya no votó más, pero tampoco los hombres, ni las mujeres. Es decir, que votaron. Y ahí hubo un debate muy importante que ganó Clara Campoamor, que no era para nada socialista ni comunista ni nada, era una republicana, ¿no? Contra algunas socialistas, como Victoria Kent y algunas otras, que decían que era peligroso dar el voto a las mujeres en aquella época, que eran la mayoría analfabetas, había un analfabetismo brutal todavía, porque decían que iban a votar según lo que les dijera, o su marido o el cura. Pero bueno, ella dijo que no, que eso era, ¿no? Y la verdad es que en el año 33 algo de eso hubo porque ganaron las derechas, claro, que empezó el Bienio Negro, pero luego en el 36 pues ganó el Frente Popular, es decir, que las mujeres votaron pues normalmente, ¿no? Claro. Es decir, que eso fue así. Yo he puesto el ejemplo más de Francia y de Italia y de estos países muy avanzados. En Alemania pasó lo mismo. En Alemania la República de Weimar dio el voto a la mujer, pero votó una vez. Luego ya vino Hitler y se acabó. Y luego ya votó en el año 46. En los países avanzados de Europa, Italia, Francia, votaron. El que se adelantó algo fue Gran Bretaña, que votaron en 1920. Y curiosamente, el primer país que dio el voto a las mujeres fue Nueva Zelanda, a final del siglo XIX. Es decir que, pero en el resto, las mujeres no han votado. No han votado. Es decir que es importante el tenerlo en cuenta, de saber hasta qué punto es joven la democracia. Y delicada. Joven y delicada. Bueno, se non hai máis preguntas, damos por pechado entón o acto. Vamos a facerlle entrega a Nicolás dun pequeno obsequio institucional. Parece moi grande, pero... Pesa mucho. Pero, no, pesa moi pouco, pero que esperamos que te agrade. Hombre, no, e que teñas un grato recordo.